Voy a grabar. Gloria a Dios. Pues bienvenido a todos. Hoy domingo, felices estamos aquí, gloria a Dios, de poder seguir en la brecha, buscando del Señor. Es lo bueno y saludable para nuestras almas. Gloria a Dios. Como le decía a mi mamá que estábamos hablando de la palabra, y le decía yo, mami, este es el momento de aprovechar y buscar del Señor, no mañana, mañana no es seguro, nadie puede pensar y confiar en el mañana, gloria a Dios. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Un pastor decía también, pero nunca, el mañana no existe porque cuando tú te levantas ya no es mañana, es hoy, uno siempre vive el hoy. Gloria a Dios, voy a orar. Padre Santo, Señor, te doy gloria y honra, Padre, porque tú eres digno de ella, Dios. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos y en ti, Señor, depositamos todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, Señor, todo lo que puede intentar afligirnos, Señor, de una u otra manera. En tu mano está, Señor. Por eso estamos confiados y contentos, Señor, y viviendo para ti, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros y creyendo, Señor, de que todo en nuestra vida va a obrar para bien, Señor. Te doy gracias por esa promesa preciosa, Señor, de hacer que todo, Dios, todo, sin importar lo que sea, obre para nuestro bien. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso para hacer lo posible, Señor. Padre, bendice este día, bendice este momento especial. Padre, este momento que como siempre sacamos para ti, para poder estudiar tu palabra, para poder recargar la fuerza, para poder llenarnos de ti, Señor. Bendícelo de una manera especial, permitiendo que tu palabra, Señor, se predique con unción, autoridad, Señor, con revelación y doctrina, Padre, de manera que nosotros podamos ser edificados, de manera que podamos conocerte más hoy, Señor, de manera que podamos, Señor, entender más sobre ti y sobre la verdad que está en tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra sea una fuente de vida hoy, Señor, que vivifique nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, para gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre y no permita que ninguna alma forjada, ninguna brujería, ninguna hechicería, ninguna enviación, Señor, impida, Padre Santo, que tu poder se manifieste aquí en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mi alma bendice al Señor, gloria a Dios. Pues qué bueno que seguimos aquí conectados, gloria a Dios. Estamos en el libro de Romanos, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, llegamos hasta el 5 ayer, pero apresuré un poco la lectura al final cuando terminábamos ayer, así que lo voy a retomar desde el versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, gloria a Dios, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De aquí es que sacan, no sé si han escuchado, que cuando uno dice, Señor, dame paciencia, la gente dice, mira, si tú estás pidiendo paciencia, prueba lo que tú estás pidiendo. Pues de este versículo es que sacan ese dicho, si lo han escuchado, porque aquí está diciendo que la paciencia lo produce la prueba. Entonces, cuando nosotros estamos siendo probados, cuando nuestra fe es probada, cuando nosotros estamos esperando en nuestro Dios, eso produce paciencia. Pero son pruebas que atravesamos donde pues nosotros decidimos si continuamos creyéndole a Dios o dejamos de creerle a Dios y nos refugiamos en la duda o en la incredulidad, gloria a Dios. Entonces, de la manera que lo va diciendo aquí, paso por paso, dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, por entendiendo que cualquier tribulación, cualquier aflicción que venga a nuestra vida, va a traer muchas cosas positivas a nuestra vida, de las cuales se menciona aquí que las tribulaciones, lo primero que van a hacer es producir paciencia en nosotros. Y esa paciencia viene por una prueba, y esa prueba tiene esperanza, gloria a Dios. Y la esperanza no nos avergüenza, porque sabemos en quién hemos confiado. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es conveniente para nosotros, gloria a Dios. Mira, que alguien no puede entrar, que está escribiendo ahí.
Es conveniente para nosotros, gloria a Dios, pues gozarnos en las tribulaciones. Gozarnos, pero cuando entendemos el por qué Dios permite la tribulación a nuestra vida. Y según lo que estamos leyendo aquí, Él lo permite porque tenemos una esperanza. Y si tenemos una esperanza es porque hay algo bueno que viene de eso. Usted no tiene esperanza de que las cosas salgan mal. Usted no dice, ay, yo espero que me vaya mal en esto, o que no prospere, o qué sé yo, no quiero poner ningún ejemplo, porque ni siquiera quiero mencionarlo con mi labio. Pero nadie tiene una esperanza. La esperanza siempre está puesta y espera en algo positivo, en algo bueno, en algo que nosotros queremos, gloria a Dios. Entonces, el fin de nuestras tribulaciones, la cual produce paciencia, gloria a Dios. Joshua, hembra, oh Marcia, gloria a Dios. Ya entró. Un momentico, vamos a emitir. Gloria al Señor. Entonces, entendiendo lo que nos está enseñando la palabra, Minerva, bienvenida de nuevo, gloria a Dios. Entendiendo lo que la palabra nos está hablando, gloria a Dios, pues podemos ver la tribulación de una manera positiva. Podemos pensar y tener esa confianza y esa certeza en muchos otros lugares, especialmente aquí en el capítulo 8, donde el Señor habla de que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman y que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, gloria a Dios. Entonces, si nosotros tenemos esto bien grabado en nuestros corazones, podemos atravesar cualquier tribulación confiando y entendiendo que Dios está haciendo algo a través de eso. No hay nada peor que usted esté pasando por una prueba o Dios esté permitiendo una prueba en su vida y usted ni siquiera se dé cuenta de lo que Dios está haciendo en usted. Porque usted fácilmente, usted es reprobado, no pasa la prueba o simplemente usted ni siquiera está atento en lo que Dios está trabajando. Es como ahora, para ponerle un ejemplo, yo estoy trabajando en un departamento nuevo en la compañía para la cual trabajo, gloria a Dios, aparte de servirle a Dios, ese es mi trabajo número uno, servirle al Rey de Reyes. Pero estoy en un departamento diferente y a cada rato me quedo así meditando en el Señor y diciendo que, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de este trabajo? Que yo lo pueda aplicar al campo espiritual, que yo lo pueda aplicar a lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y ya muchas cosas estoy aprendiendo. Entonces, en principio, yo no lo veía como una buena noticia, que me estén cambiando, que me hayan hecho una que otra cosa que he comentado en el pasado, gloria a Dios, no muy conveniente para los ojos humanos, pero sí conveniente para cuando creemos en Dios, que Él siempre pelea por nosotros. Pero cuando me pongo a meditar en todo lo que está sucediendo, digo, algo bueno Dios va a traer de esto. Algo bueno Dios está haciendo en mi vida a través de esto que estoy atravesando. Y eso ayuda a que nosotros atravesemos cualquier cosa con gozo, sabiendo de que Dios está obrando, que Dios nos está capacitando, que Dios nos está moldeando, que Dios está perfeccionando nuestro carácter, que Dios nos está acercando cada día más a ese varón perfecto y al propósito que tiene para nuestra vida. Entonces las tribulaciones no son malas. Entonces no es para nosotros desanimarnos cuando viene una tribulación y decir, ay, ahora otra vez, mira este problema nuevamente. Yo no salgo de una. No, gloria a Dios. Señor, si está permitiendo esto en mi vida, te doy gloria, mi Dios. Yo sé que esto va a producir paciencia en mí y va a producir fe y esperanza, gloria a Dios. Y tú, Señor, has derramado tu amor en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que al final siempre vamos a ver la luz y vamos a ver el propósito de Dios cumplido. El Señor a nadie le va a quedar mal. Gloria a su nombre. Entonces, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se lo voy a leer en otra versión para que se entienda un poquito más. Oigan cómo está diciendo aquí. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados.
lo cual nos incluye a cada uno de nosotros. Solo yo espero que lo tengamos claro hasta este punto. No hay ni un limpio, no hay ni un justo. Bendito sea Dios. Todos nos debíamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces está diciendo, a la verdad, gloria a Dios, dice, a la verdad, como éramos incapaces, estoy en el versículo 6, como éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos, Dios en el tiempo señalado mandó a Cristo, el cual murió por nosotros, los malvados, dice. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Es lo que está diciendo aquí. Difícilmente aparece alguien que esté dispuesto a dar su vida por alguien bueno. Difícilmente, no imposible. Entonces, oigan el argumento, la base que se está poniendo para lo que la palabra enseña en el versículo 8. Es un versículo que tiene que estar subrayado en toda la Biblia. Ese 5:8 de Romano hay que subrayarlo y aprendérselo. Entonces, oigan el fundamento. Difícilmente se atreve alguien a morir por uno bueno, aunque aparezca uno. O sea, a veces aparecen personas que sacrifican su vida o se arriesgan a la muerte, quizás donando un riñón o donando parte de un pulmón o quién sabe qué, o transfusiones de sangre cuando no deben. Hay muchas maneras en que hay personas que a veces y difícilmente están dispuestos de dar su vida, arriesgar su vida para salvar a otro. Lo vemos también en rescatistas, personas que sé yo, que trabajan militares, policías, muchas personas lo hacen. Por aquí está poniendo lo que Cristo hizo por nosotros, no fue por lo bueno. Aquí dice, pero Dios muestra su amor. Esta es la muestra de amor de Dios. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Obviamente ahora Pablo está hablando y yo estoy hablando de manera que gracias al Señor ahora nosotros somos santos, apartados para Dios. No somos pecadores que desconocemos de Dios y no sabemos lo que agrada al Señor. Yo creo que a este punto todos entendemos eso claramente. Entonces, así fue que Dios mostró su amor, dando la vida de su Hijo por nosotros cuando éramos malvados, cuando éramos sus enemigos. Y esa es la mayor muestra de amor. Y sabemos que Dios fue a su Hijo, no fue un primo, no fue a un ángel que dijo, mira tú, vete tú y sacrifícate. No, a su Hijo unigénito, gloria a Dios. Y lo dio por nosotros para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Entonces, vuelvo a la Reina Valera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, gloria a Dios, pues mucho más, ¿y por qué esto no me está avisando cuando entra una gente? Un momentico, déjame ponerle un audio que no me estoy dando cuenta cuando tocan la puerta, gloria a Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. O sea, cuánto más ahora, después de que ya el Señor da su vida, nosotros siendo enemigos, esto es lo que Pablo está poniendo ahora. Cuánto más ahora, nosotros ya habiendo sido reconciliados con él, cuánto más él no nos va a salvar de la ira venidera. O sea, estamos un paso más cerca.
Y por ende podemos tener más confianza en que vamos a ser salvos de esa ira venidera. Usted no había preguntado a veces a cristianos, y yo espero que usted no sea uno de esos que dicen así, que conocen a Jesucristo, dicen, sí, yo sirvo a Jesucristo, yo le entregué mi vida, yo busco agradar a Dios, yo leo la Biblia y oro, y siempre lo oro a Dios. Y usted le dice, ¿y si tú te mueres, tú eres salvo? Y dice, bueno, yo espero. ¿Cómo que tú esperas? No, y vamos a ver lo que Dios dice, o yo estoy tratando, usted sabe que esto. O sea, no hay ni siquiera una seguridad. Quizá esa inseguridad la tienen porque saben que su vida no está bien delante de Dios. Y de alguna manera dicen, bueno, yo espero que cuando yo me vea delante de Dios, el Señor tenga misericordia de mí. No, este es el tiempo en el que nosotros debemos de tener misericordia de nosotros mismos y por nuestro propio beneficio asegurarnos de que nuestro camino esté limpio delante del Señor, porque tiempo tenemos. Todos los días el Señor nos da esa oportunidad de alinear nuestra vida, santificarnos, apartarnos, dejar de hacer lo malo, arrepentirnos. ¿Recuerda la definición de arrepentimiento? Un cambio de actitud, de mentalidad y de comportamiento, gloria a Dios. Cada día tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Entonces está diciendo aquí, ¿cuánto más? Después que ya lo conocemos a Él, el Señor no nos va a liberar de la ira venidera. O sea, podemos tener esa confianza en que sí el Señor lo va a libertar, sí el Señor nos va a dar vida eterna, sí nosotros vamos a ser justificados de ese gran juicio que viene para la humanidad. O sea, es para que nosotros tengamos esa confianza de que si hemos puesto nuestra fe en el Señor y estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros, que es servir al Señor, como va a decir un poco más adelante en el capítulo 6, morir al pecado para que la vida de Cristo pues pueda habitar en nosotros y podamos obedecer a Dios y seguir a Dios, podemos tener esa seguridad de que también, gloria a Dios, nosotros vamos a ser libertados de la ira venidera, la ira que le espera al mundo, gloria a Dios. Entonces ahora viene y pone un ejemplo, Pablo, entre Adán y Cristo. Oigan cómo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nosotros sabemos la historia del Edén, como entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí es donde la palabra nos enseña, esto es uno de los lugares donde la Biblia enseña, el que no lo haya leído antes, que por ese pecado de Adán fue que el pecado entró al mundo y, o sea, cuando digo el mundo, a toda la humanidad, a toda la raza humana, a toda la descendencia de Adán, todos somos descendencia de Adán. Y dice que ese pecado pasó a todos nosotros. Y dice, y ese pecado trajo la muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecamos. Y sigue diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que Dios diese la ley por medio de Moisés, ya había pecado en el mundo. Ya había pecado Adán, Eva había pecado, Caín había matado a su hermano Abel. Los hombres habían hecho toda clase de fechoría cuando Dios lo destruyó el mundo en los tiempos de Noé. Ya había pecado en el mundo. Pero entonces está diciendo aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a leerlo aquí. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Qué está queriendo decir eso? Entonces, ok, entonces si la ley que Dios da a través de Moisés, cuando da los mandamientos y da las leyes morales, leyes civiles, hay tres tipos, si mal no recuerdo, de leyes que Dios dio a través de Moisés, no solamente fueron los mandamientos.
había leyes en cuanto al comportamiento de ellos como judíos, leyes civiles, leyes morales, toda clase de leyes que Dios dio a través de Moisés. Y ahora las que nosotros tenemos por Cristo, gloria a Dios, que se encierren, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Antes de que eso viniese, desde que fuese dado, dice que había pecado, pero no había ley. Entonces, si no hay ley, ¿cómo tú vas a culpar a alguien de ser transgresor de la ley? ¿Cómo vas a culpar a alguien de decirle, oh, estás en desobediencia con Dios? Lo que está explicando aquí es que de la manera que nos damos cuenta es que reinó la muerte, porque lo que trae la muerte es la desobediencia y el pecado. Y si el pecado viene reinando, o sea, la muerte viene reinando desde Adán, quiere decir que siempre ha visto pecado, de que el pecado ha estado del inicio. Aun cuando la ley no estaba, la muerte reinaba, gloria a Dios. ¿Están siguiendo? Entonces, ahí es que se refiere cuando dice, no obstante, en el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, todavía los que no pecaron, desobedeciendo directamente un mandato de la boca de Dios, aunque no fue a ese nivel de Adán, que escuchó de Dios el mandato, aún así, su pecado lo tenía en muerte. A todas las personas lo tenía en muerte hasta Moisés. Ya después de Moisés y que viene la ley, le está hablando, gloria a Dios. Si está mencionando la ley es para los que conocían la ley. Porque los que no conocían la ley, entonces se aplicaría para nosotros, los que no somos descendientes de Abraham antes de Cristo, aplicaría para nosotros ¿qué? Que la muerte viene reinando desde Adán. Por eso está el miedo, por eso está todo el mal que el hombre vive. Toda la característica de una persona que vive sin Dios. No hay esperanza, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, incertidumbre de lo porvenir, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo, muerte, separación de Dios. No hay un Dios, no hay una esperanza, no hay una manera de poder nosotros caminar confiado de que Dios anda con nosotros, que tenemos esperanza. Entonces reinó la muerte. Entonces, gloria a Dios, ¿estoy donde? En el 15. Pero el don no fue como la transgresión. Vamos a leerlo aquí. 15, ¿verdad? Yo creo que fue el 15. Sí, 5, 15. Discúlpeme que me perdí un poquito. ¿En qué capítulo estamos? Romanos capítulo 5. 5, que yo estoy en el 3. Voy al versículo 15 ahora. Ok. Romanos 5, 15. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Gloria a Dios. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Gloria al Señor. Entonces, viene la palabra y nos está enseñando que aún habiendo entrado ese pecado al mundo, por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Por el pecado de muchos y por las transgresiones de muchos, la cual abundaron, fue por un solo pecado que entró la muerte, por un solo, desobedeció automáticamente, como Dios había dicho, el día que tome del fruto del bien y del mal, de cierto te digo que ese día tú vas a morir. Así mismo sucedió. Murieron desde que tomaron ese fruto y de ahí empezaron los problemas para la raza humana. Entonces, eso fue un pecado que trajo la muerte. Pero, ¿qué trajo la gracia? ¿Qué manifestó la gracia de Dios? Lo manifestó muchas transgresiones, lo mucho pecado, porque se multiplicó la maldad en el hombre, hasta el punto, como decíamos hace unos días, que Dios dijo, me pesa haber creado al hombre. ¿Usted sabe lo que es eso? De que Dios crea al hombre y se gozaba en su corazón y dice, y veía que era bueno. Y crea al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y trae a Eva y lo pone a que se enseñoreen sobre su creación. Ahora Adán le puso nombre a todos los animales, gloria a Dios, y era el amo de esta tierra. No había pecado, pero cuando viene y peca y entra la maldad,
y la tierra es maldita por causa de ese pecado, la mujer se le aumentaron los dolores de la preñez, el hombre tiene que con el sudor de la frente buscarse el alimento, entraron las enfermedades, entró todo, entró el pecado, entró la maldición en la tierra. O sea, de seguro, en los planes de Dios, si usted puede estar seguro de eso, ni siquiera estaba que la tierra gimiendo como una mujer de dolores de parto, que así que la describe más adelante, aquí mismo en Romanos, no había terremoto, no habían huracanes, no habían tornados, no había hambruna. Bendito sea Dios, la tierra producía, gloria a Dios, su fruto. Entonces, por tanto pecado, entonces Dios manifestó su gracia por un solo hombre que también fue Cristo Jesús. Y ahí es que está diciendo, y con el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado para condenación, pero el don, la dádiva, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán, gloria a Dios, en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oiga, qué grande es lo que Cristo hizo. Tantas transgresiones y Él vino a deshacer todo eso. Versículo que a mí me encanta, cuando dice, pero Él vino a deshacer las obras del diablo, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, que Él vino a redimirnos, gloria a Dios. Entonces, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la vida y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Vino la esperanza. Vino la buena noticia. Por eso el evangelio es buena nueva, buena noticia. No solamente que Dios estaba dando un mejor pacto, haciendo un mejor pacto que el que había hecho con su pueblo anteriormente, sino, bendito sea el nombre del Señor, que estaba trayendo esperanza, por una esperanza, gloria a Dios, que era impensada, no se podían imaginar. La humanidad, los profetas, las personas que conocían a Dios antes de la venida de Jesucristo, solamente tenían una imagen y tenían ciertas visiones de lo que iba a suceder con la venida de Jesucristo. Pero nada de imaginarse lo que hoy en día nosotros podemos vivir en Él. Usted sabe la honra que tenían los israelitas cuando Dios levantaba un profeta, cuando había un hombre de Dios. En los tiempos de Naamán, si no han leído la Biblia, un sirio, un pueblo que tenía guerra con el pueblo de Dios, un hombre que era esforzado, que le había dado mucha victoria a su rey de Siria, dice que era leproso y la lepra no tenía cura. El hombre estaba condenado, gloria a Dios, a morir de esa enfermedad. Y usted sabe lo que no tener esperanza, ni un medio, ni nada de poder curarse. Y dice que una criada, una que habían tomado del pueblo de Israel, le dice a su esposa, ay, pero si mi señor el amo le va y le ruega al profeta que habite en mi tierra, en Israel, de seguro lo puede sanar de la lepra. Oiga, y dice el cómo, y va donde su rey, y el rey le da carta, y lo envían al rey de Israel. Cuando llega el rey de Israel, le dice, llega Naamán leproso, y le entrega la carta, y él lee eso, dice, aquí te envió mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Y él dice, ¿por quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios que pueda sanar de la lepra? Y dice que se voltea y le dice, miren que estoy buscando ocasión, estoy buscando chisme que está. ¿Cómo me vienen a mandarme un leproso? Porque ¿cómo yo voy a sanar un leproso? Y dice que se rascó los vestidos, el rey, en señal de humillación, gloria a Dios. Y eso llegó al oído de un profeta. Ese profeta se llama Eliseo. Y dice que ese profeta dice, dile que venga acá para que él sepa que hay profeta en Israel. Me encanta ese pasaje. Que venga aquí para que sepa que hay profeta en Israel. Y cuando van a Amán, dice que sale el profeta y le dice, vete y zambúllete 7 veces en el río ya. Él ni creía que de esa manera iba a ser limpio.
Pero dice que después que debatiendo en el camino con un siervo, y el siervo le dice, mi señor, pero a lo que el profeta te está diciendo, que tú tienes que perder. Dice que va al río, se zambulle y su piel quedó como la de un niño, sano, gloria a Dios. Oiga lo que pudo hacer ese profeta, ese hombre de Dios. Mire lo que hizo Moisés, cómo sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, un enviado de Dios, alguien que hablaba con Dios, de ahí a ahí, gloria al Señor. Y todos los profetas y todo lo que usted pueda leer en el Antiguo Testamento que le emocione y usted diga, wow, qué maravilloso. Daniel interpretando sueños, gloria a Dios. José interpretando sueños también allá atrás, el faraón, gloria a Dios. Los amigos de Daniel metidos en un horno de fuego y sobrevivieron. Oiga lo que es. ¿Y sabe lo que dice la palabra? La palabra dice que desde de lo nacido de mujer no había un profeta más grande que Juan el Bautista. Así, ese fue el testimonio que Jesús dio de Juan el Bautista. Dijo, en lo que ha nacido de mujer no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero ¿sabe lo que dice después de ahí? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, oiga lo que a usted y a mí, lo que Dios nos ha dado a nosotros en estos tiempos. Lo que esa justicia de Cristo, lo que Cristo compró en esa cruz del Calvario, lo que hace su Santo Espíritu cuando viene a morar dentro de una persona. Oiga lo que Dios habilita, lo que Dios hace posible en su vida. Mire lo grande. O sea, por la transgresión de aquel hombre entró el pecado, entró la muerte. Pero mire la maravillosa y la gracia de Dios que es derramada y que es hecha, gloria a Dios, alcanzable para nosotros por medio de Jesucristo. Y dice que el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, por más insignificante que usted se vea en el rebaño del Señor, usted es más grande que el profeta más grande de todos los tiempos, que fue Juan el Bautista. Oiga, y así nosotros nos menospreciamos a veces. O así usted no entiende lo que Dios le ha dado. Por eso es que yo siempre hago mucho hincapié en que busquemos todo lo que Dios tiene para la iglesia, todos los dones, el poder, la llenura, el bautismo, todo lo que Dios tiene. Porque no es para que seamos humanos normales o como personas normales en el mundo, no. Jesucristo no era normal. Ese hombre llegaba a un lugar y cuando veía un enfermo lo sanaba, gloria a Dios, y predicaba buena nueva y se sentaba, gloria a Dios, con los pecadores, y cuando se sentaban se lo ganaba para Dios. Él no vivía como una persona normal. Pablo no vivió como una persona normal. Pedro no vivió como una persona normal. Felipe no vivió como una persona normal. Ninguno fueron normales. Eran hijos del reino. Su ciudadanía estaba en los cielos, gloria a Dios. Ellos sabían a quién le servían. Y eso fue lo que Cristo ganó por nosotros. Eso fue lo que la justicia de un solo hombre, gloria a Dios, como está diciendo aquí, gloria a Dios, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres para justificación de vida. Para que usted y yo podamos ser justificados y tengamos vida. Y vida eterna y vida en abundancia, donde abunda la sanidad, donde abunda la prosperidad de Dios, donde abunda el favor de Dios, donde abunda el cuidado y la protección de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así mismito, por la obediencia de un solo hombre nosotros podemos hoy ser justificados, nosotros podemos ser vistos como justos. ¿Saben todo lo que dice la Biblia? Escriba justo en internet y ponga qué dice la Biblia acerca de los justos. Y usted va a ver cuánta promesa hay a favor de nosotros y lo que Dios promete, gloria a Dios. Que sus oídos están atentos a la oración de los justos, gloria a Dios, de los que hemos sido justificados en la fe en Cristo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Con qué motivo vino la ley? Para que el pecado abunde. La ley fue la base y el fundamento que iba a mostrarle a la humanidad que era necesario que naciese ese Mesías, que era necesario que viniese Cristo a dar su vida por nosotros, que nosotros no somos suficientemente
O sea, no somos nada, no tenemos nada para nosotros poder ganar nuestra salvación o el agrado de Dios. Lo necesitamos a Él. Pero la ley vino para que el pecado abunde. ¿Cómo así que vino para que el pecado abunde? Claro, porque cuando viene la ley y vienen los mandamientos, entonces sale a la luz nuestro pecado y nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, ahí no es cuando uno intenta de decir, ay, mejor no me diga nada, no me cuente, no. Ya viene el pecado, por eso Jesucristo le dijo en una, porque ellos están hablando, y escucha, dice, como ahora ustedes dicen que ven, su pecado permanece, porque el Señor le muestra la verdad y le dice lo que está pasando, y aún así ellos deciden pecar, cuando le está hablando a ese grupo de fariseos y escribas, le dice, vuestro pecado permanece, porque le había predicado la verdad y aún así se rehusaban. Ya no hay excusa. No hay excusa cuando nosotros leemos la Biblia. No hay excusa como él. Sí, el Señor sabe, a su tiempo Él va a hacer su obra en mí. No, hermano, no, amigo, no. El tiempo es hoy. El tiempo es usted meterse en su cuarto, cerrar la puerta ahora y decir, Señor, si yo tengo que quedarme aquí trancado y no salir hasta que tú no me quites a mí esto, que yo sé que está mal, Señor, yo no salgo de aquí. Porque es que usted tiene que ser así, usted tiene que ser rajatabla, usted tiene que ser comprometido, porque es su eternidad, es su relación con Dios la que está en juego, es su posición delante de Dios la que está en juego. Entonces, si usted está jugando con su posición delante de Dios, usted lo va a coger, le va a dar larga, le va a hacer como la chichigua que le suelta hilo para que se vaya yendo más lejos a la chichigua. No, usted lo que quiere es acercar a Dios y jalar el hilo, y jalar el hilo, y jalar el hilo, y jalar de la presencia de Dios, y limpiarse cada día más. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Esto es algo histórico, algo que sucedió, gloria a Dios. Esto sucedió cuando el pecado abundó, aquí está en pasado, sobreabundó la gracia, versículo 20. Y hago énfasis en esto, ¿saben por qué? Porque en el pasado lo he mencionado el por qué, pero lo voy a decir nuevamente. En lo que añade a la ley en lo que añade a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado en la humanidad, sobreabundó la gracia en la venida de Cristo, pagando nuestro rescate, gloria a Dios. Entonces no es sacar de contexto como sufren en muchos lugares, yo le llamo clubes sociales, que le dicen iglesia en algunos lugares, donde estos clubes sociales dicen, ay, tranquilo mis hermanos, ay, pero aquí, mire pastor, usted sabe que esto está mal, usted debería cambiar esto, ay, pero ¿quién es perfecto? Además la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces no es así. Al contrario, ahora nosotros vamos a ver que la palabra nos dice que debemos de estar muertos al pecado, que si esa gracia sobreabundó para con nosotros, por la misericordia de Dios, siendo enemigo de Dios, sin merecernos esa gracia de Dios, debemos de morir al pecado, debemos de frenarlo en seco y decir, ya no más, de aquí no sigo. No, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para agradar a mi Dios. Pero donde usted le da lugar al diablo y el diablo quiere buscarle una manera de que usted se sienta que está apoyado por Dios, pues agarran y sacan de contexto este pasaje y dicen, no, porque donde sobreabunda, mira la diferencia. No, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No, aquí la palabra está diciendo que cuando abundó el pecado pasado, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Por ese pecado de Adán, este es el contexto. Por eso dice que un versículo sacado de contexto se vuelve un pretexto y después se va por ahí. Hay un dicho chulísimo, pero yo no me acuerdo cómo es que dice. Un versículo sacado de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, cuando agarran esto y no lo ven en su contexto de qué está hablando de Adán y Cristo. Ahí es que está ese pasaje, entre Adán y Cristo. Y la comparación es que con Adán sobreabundó el pecado en la humanidad y se abundó el pecado.
se regó, se multiplicó. Adán desobedeció una palabra de Dios y comió de un fruto. Y el segundo pecado que vemos en la Biblia, ya vino un hijo de él y mató a un hermano. Oiga, qué salto dio el pecado. De desobedecer y comerse algo, un fruto prohibido. De repente los hijos, la primera generación después de ellos, gloria a Dios, vienen y matan, asesinato. Y después vemos todo lo que sucedió ahí. Dice que en los tiempos de Noé había toda clase de mal. Los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo al mal, dice la Biblia. Entonces, en ese contexto es que la Biblia dice que sobreabundó el pecado, perdón, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. Pues yo espero que eso lo entiendan bien, gloria a Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, reinó, sigue en pasado, reinó. Así también la gracia reine, presente. Miren la conjugación de los tiempos. Vamos a darle para atrás. Para que así como el pecado reinó, el pecado debe de haber reinado en su vida. El pecado, lo voy a repetir, debe o debió de en algún momento haber reinado en su vida, no presente. Lo que habla del presente aquí es que dice, así también la gracia reine presente por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leerlo aquí. Dice, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo dice casi igual. Gloria a Dios. Preguntas, ejemplo de Adán y Cristo, gloria a Dios, antes de pasar a muertos al pecado. ¿Alguna pregunta o todo claro? Gloria a Dios. Todo claro. Bendito sea Dios. 6:1. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Esto se va a poner bueno. Estos sí son unos versículos fuertes, gloria a Dios. Oiga como dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si la gracia sobreabundó cuando había mucho pecado, ¿qué hacemos? ¿Pecamos para que la gracia sobreabunde? ¿Seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada para que su gracia siga manifestándose? Gloria a Dios. En ninguna manera. ¿Cómo lo dice? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la posición que tenemos que tener. Si esa posición no la tenemos, ahí es que tenemos que llegar. Gloria a Dios. La buena noticia es que todavía estamos vivos y tenemos la dicha de llegar a esa posición. Esa es la posición del cristiano. Esa es la posición de un hijo de Dios. Muerto al pecado, muerto a los deseos de la carne, a los deseos de un corazón corrompido, muerto a los deseos de Satanás, pero vivo para la justicia de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? Vamos a leerlo aquí, a ver cómo lo dice. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, de ninguna manera. De ninguna manera. No hay excusa, está claro. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el bautismo. Por eso el bautismo simboliza ¿qué? Muerte y resurrección. Por eso nos sumergimos debajo del agua. No es eso que ustedes ven cuando agarran
un padre a un niño y le echa un chin de agua. Eso no es bautismo. Eso no es bíblico. El bautismo hay que estar sumergido. La definición de bautismo es sumergir. Así como Cristo en el sepulcro y luego resucitó a vida eterna. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahora mismo. Porque dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que el que fue bautizado, el que aceptó al Señor, el que se arrepintió, murió a un viejo hombre, murió a una antigua manera de vivir, a una manera de vivir donde no conocíamos a Dios y hacíamos las cosas que entendíamos que estaban bien. Porque a veces no es de que, le servíamos a Satanás y hacíamos todo lo mal hecho. No, a veces la Biblia lo dice claro, hay caminos que al hombre le parecen que son camino de vida, pero su final es camino de muerte, su final es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen de vida. Hay muchas personas que están viviendo que, créame, que no hay, que al menos que no sea por el poder de Dios y el Espíritu Santo que le dé convencimiento y le ayude a ver la verdad, no hay quien le meta en la cabeza que si siguen viviendo esa vida se van a ir para el infierno. ¿Y quién le dice una cosa así? Nadie. No le gusta decirlo. Especialmente cuando hablamos de un familiar nuestro ya muerto. Ahí es que usted se da cuenta y le dice, acá, ¿y qué tú piensas de tu papá? O de tu tío, o de tu abuelo, o un familiar querido. ¿Tú crees que está con Dios? No, mira, eso es un hombre bueno. Porque usted sabe que después el que se muere todo el mundo era bueno. Ay, ese muchacho sí era bueno, el delincuente más grande del barrio. El que atracó a medio sector. Ay, ese muchacho sí era bueno. Ay, me han quitado mi muchacho. Ay, qué esto. Claro, el llanto de una madre. Para una madre va a amar a su hijo hasta la muerte. Gloria a Dios. A mí nunca se me olvida una imagen que ojalá pudiera borrarla de mi memoria. Una vez yo estaba ahí en la avenida Duarte y recuerdo yo, no sé si Gaddafi estaba ahí, porque en ese tiempo él y yo estábamos ahí en la oficina de mi papá. Y yo recuerdo, quizá yo estaba solo, que agarraron a un muchacho que estaba atracando, le dieron un tiro como en un hombro y él estaba tirado en el suelo y usted sabe que le dan golpes. Y lo tienen ahí tirado dándole patadas. Y adivine qué, llegó la mamá del muchacho porque el muchacho era de por ahí. ¿Cómo usted cree que estaba esa mamá de ese muchacho viendo a su muchacho desangrándose con un tiro en el piso? Con un tiro, con un tiro en el cuerpo tirado en el piso y dándole golpes. Esa mujer estaba histérica. Yo no sé cómo las personas no tenían compasión de esa señora y seguían dándole golpes a ese muchacho. Yo quería llorar ahí o meterme en el medio y decir, pero dejen ese muchacho, lo quieren matar, ¿qué es lo que quieren hacer? Pero lo mismo demonios que se gozaron cuando mataron a Jesucristo y pusieron en la boca de todo el pueblo, mátenlo, crucifíquenlo, pidiendo sangre, pidiendo muerte, asesinato, violencia. Cambiaron al santo por un ladrón y un homicida como Barrabás. Al que sí estaba preso por asesinato, el malvado, lo cambiaron por el santo, por el Mesías, y pedían sangre, muerte. Hermano, eso es obra del mismo demonio. Oigan, yo se lo digo y me gustaría que el Señor ahora mismo agarre y le dé una visión a ustedes y ustedes lo puedan ver en el mundo espiritual para que ustedes vean cómo están los demonios regados, haciendo fiesta, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Haciendo fiesta cuando hay sangre derramada, cuando está esa violencia, cuando están pasando cosas así. Hermano, y eso sucedió y yo lo vi. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos muertos al pecado, muertos para Dios, ya nosotros no vivimos esa vida. Ya nosotros somos llamados a vivir una vida de obediencia. Y el bautismo simboliza esa muerte para para revivir a una vida donde aspiramos cosas mejores y donde le somos obedientes a Dios. Entonces, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en el 6:3? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia enseña claramente que desde que entró el pecado allá en el Edén, ciertamente el hombre murió, entró una muerte. Entonces, nosotros resucitamos en Cristo. En Cristo es que verdaderamente nosotros tenemos vida. Fuera de Él no hay vida, porque hay pecado y el pecado trae consigo ¿qué? La muerte. Bendito sea Dios. Entonces, esto está clarísimo, gloria a Dios. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está claro, ¿verdad? Está claro, gloria a Dios. Lo voy a leer otra vez. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿usted sabe cómo Cristo fue clavado en una cruz? Como un criminal, como maldito. Dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó el pecado de la humanidad. Él padeció la pena, el castigo, la humillación, todo lo que se merece una persona impía, una persona que no conozca de Dios, una persona que haya hecho toda clase de mal. O sea, el que no conoce a Dios, un enemigo de Dios se merece eso. Inclusive Dios, cuando Él carga ese pecado, su pecado y mi pecado, y el pecado de toda la humanidad, hasta el Padre, dice la palabra que, Dios, que Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dicen que ese fue el único momento, aunque cuando entendemos el misterio de la Trinidad, el Padre y el Hijo nunca han estado separados, pero ese fue el momento que como hombre, Jesucristo experimentó la separación con Dios cuando cargó ese pecado. Entonces, cargando el pecado, Él murió, pero murió ¿para qué? Para condenar el pecado a la cruz, para morir al pecado, para que en ese momento se pagase el precio finito, definitivo por nuestros pecados. Entonces, eso es lo mismo que está diciendo ahora. En la semejanza de la muerte de Cristo, es la semejanza de la vida nuestra cuando nos arrepentimos y queremos vivir para Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sí, de la misma manera que Él con pecado lo clavó en una cruz, de esa manera nosotros dejamos nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ahora, en esa semejanza en la cual Él resucitó, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que de labios dice que ama a Dios y suena como muy religioso o muy religiosa y como muy creyente? Porque en algún momento yo pensé que mi papá era temeroso de Dios, porque él decía todo el tiempo, si Dios quiere. Ay, si Dios quiere. Yo le decía, papi, mañana esto. No, si Dios quiere. Ya por eso quizás alguien diría, no, por él debe ser muy religioso y debe ser una persona temerosa de Dios. O quizás sea alguien que esté acostumbrado a decir Dios le bendiga, o no sé. A veces nosotros podemos pensar, gloria a Dios, que por una palabra, vamos a limitarlo ahí, por una palabra de una persona, ya usted dice, no, esa señora se ve que busca de Dios mucho. Por una palabra. O sea, la Biblia dice, por su fruto lo conocerán. Y el fruto, gloria al Señor. Lo chulo es que tú conoces los árboles, no nada más por el fruto, pero tú hasta aprendes cuáles son las temporadas en las cuales da fruto y cómo se comporta el árbol. O sea, la vida de un creyente, la Biblia la muestra claramente cómo debe de ser. Entonces está diciendo aquí que nosotros no podemos, dice que todo eso sucedió para que nosotros no sirvamos al pecado, para que no sirvamos más al pecado.
Entonces, si esto que nos está diciendo la palabra, esta justificación por la fe en Cristo y esa muerte al pecado, al viejo hombre que es crucificado en la cruz del Calvario junto con Cristo, y ahora somos resucitados a la semejanza de aquel que se levantó de los muertos, ¿para qué es? Para que no sirvamos más al pecado. O sea, no podemos, debemos de morir al pecado. Si aún seguimos vivos al pecado, aún no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Te murió al pecado, ya, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿lo hicimos por nuestra cuenta? No, lo hicimos por Jesucristo, gloria a Dios. Él fue que nos ayudó a morir al pecado, porque Él fue que trajo vida nueva, gloria a Dios. Él fue que nos hizo una nueva criatura, como dice Corintios. Entonces, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se se enseñorea. Dice, la muerte no se enseñorea más de él. Morimos al pecado, vamos a seguir adelante. Dejamos atrás al viejo hombre, dejamos atrás los pecados, dejamos atrás lo que no le agrada a Dios. Eso está crucificado. Ahora nacimos para una vida nueva. Y nos está diciendo que si creemos, si hemos muerto hemos muerto al pecado y hemos sido justificados del pecado, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque Cristo vive, ¿verdad? Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive, gloria a Dios. Ya la muerte, el pecado no tiene ningún dominio sobre la vida de Cristo. Y si nosotros fuimos justificados junto con Él, sobre nuestra vida tampoco. No lo tiene, no tiene derecho. O sea, usted puede hacerle resistencia al diablo. ¿Sabe que hay que hacerle resistencia al diablo? Lo hemos hablado anteriormente. Cuando dice Santiago, creo que Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. O sea, si usted no hace resistencia, él va a seguir maltratándola, él va a seguir abusando de usted mentalmente, psicológicamente, de una manera muy engañosa, va a seguir haciéndole daño. ¿Por qué? Porque usted no le hace resistencia. Si usted no le hace resistencia, ¿qué usted cree que va a suceder? La palabra que dice resistir al diablo, no dice reciban a Jesucristo, quédense tranquilos, crucen los brazos, que Él va a llegar a su rescate y Él va a pelear su batalla y ustedes esto no. Dice que el Señor pelea nuestra batalla, pero eso es un contexto muy diferente. En cuanto a nuestra vida, en cuanto al pecado, en cuanto al mal que nos asedia, al león rugiente que anda como león buscando a quien devorar. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros, gloria a Dios, debemos de ¿qué? De desechar las obras del diablo. Nosotros debemos, gloria a Dios, de resistir, de echar fuera el pecado de nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros debemos de limpiar nuestra mano. Entonces, nosotros entendiendo esto es para que usted se lo meta en la cabeza y diga, no, porque Dios me está llamando a vivir una vida santa y a vivir una vida como la de Cristo, que ya no, el pecado no tiene poder sobre él, la muerte no tiene poder sobre él. No es verdad que yo necesito de un milagro, aparte de lo que Cristo ya hizo, para yo dejar de fumar o para yo dejar de beber o para yo dejar de hacer esto o aquello. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que tenemos es que resistirlo. Es como las mujeres que son abusadas. Por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, la propaganda que uno ve, ¿cómo que le llaman cuando los hombres matan mujeres? No, pero la palabra que dicen mucho, no a la... Ahorita me llega la palabra. Feminicidio. Porque Eso de los feminicidios, que es lo que, por ejemplo, anima mucho la prensa. Hablen, mujeres, si están siendo maltratadas, díganle a alguien, vayan a las autoridades, busquen ayuda. Que ciertamente haya muchas que intentan buscar ayuda y a veces no la encuentran, es cierto.
No tenemos el mejor sistema de defensa o de cuidado o de ayuda a la familia. Eso es cierto. Yo he escuchado muchas historias de muchas que han intentado buscar ayuda. Y por más que pidieron ayuda, ahora están muertas. Y lo mataron a aquellos que abusaban de ellas. Pero, ¿qué va a pasar si se queda callada toda la vida? ¿Usted cree que va a tener una esperanza de tener libertad? Entonces, si el Señor nos está diciendo a nosotros que resistamos al diablo, que ya nosotros, en cuanto, versículo 10, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, hay que sacarlo. Y cuando estoy hablando y lo que estoy tratando de decir es que hay que ponerse en guardia, hay que hacer guerra, hay que sacarlo fuera. No es una manera pacífica, no es, ay, por favor, si te quieres ir. Es como yo le decía una vez que estoy hablando con un muchacho que le decían, se me olvidó, él era de una ciudad de México y le decían como el nombre de esa ciudad, pero se me olvidó el nombre, Huanchinqui, Guarinqui, qué sé yo. Y yo le decía, yo lo veía a él a veces que estaba orando y yo lo veía ahí, Señor, por ejemplo, orando, qué sé yo, por una aflicción demoníaca. Ay, Señor, si tú quieres, yo te pido, Padre, que tú le diga al diablo que me suelte o que suelte a fulanito. Y yo me quedo así y yo lo dejo tranquilo y después yo lo jalo un día y le digo, ven acá, una pregunta, mi hermano. ¿Qué dice la palabra acerca de los demonios? Dice que nosotros debemos de orar para que salgan. Y dice, claro, hermano, hay que orar para que los demonios salgan. Yo le digo, pero la Biblia no dice eso. Eso como que la Biblia no dice eso. Y digo, no. La Biblia dice que nosotros debemos echar fuera al diablo. Mira a ver si hay un ejemplo donde algunos de los apóstoles iban y decían, demonio, Padre, en el nombre de Jesús te pido que le diga a este demonio que se salga de él. No, en el nombre de Jesús lo echaban fuera. O sea, con la autoridad de Cristo, gloria a Dios, con lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, ellos lo echaban fuera. Usted parase en su casa y decía en el nombre de Jesús, sal de aquí, diablo, espíritu inmundo. Y usted lo reprende. En el nombre de Jesús, el pecado que está ahí en su vida, porque usted sabe, si no lo ha vivido, lo va a vivir. Cuando hay un pecado en su vida, va a llegar un momento que hay cierto pecado que son opresiones del mismo diablo, que cuando usted lo quiera sacar, usted lo va a sentir vivo dentro de usted. Usted lo va a sentir batallando por no querer salir. Y usted lo va a ver batallando en su mente y poniendo el argumento como vivo. Y aquí lo vamos a ver también, el pecado que vive en mí. Más adelante Pablo habla de eso. Míralo aquí, en el capítulo 7 lo habla de eso. Como que toma vida. Y usted dice, ¿por qué es esto? Que toma vida. Toma vida. El pecado en la carne toma vida. Los demonios ahí adentro batallando, no queriendo que usted pues se santifique y le sirva a Dios y pueda vivir la vida que Cristo quiere que usted viva y que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces esto no es para estar pacífico, esto no es para eso. El Señor lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. He aquí os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, gloria a Dios. Es el demonio que está hablando Jesucristo. Eso fue lo que nos dio a nosotros la iglesia. Por eso es que dice, resistí al diablo. Pero que yo resista al diablo. Tú me estás mandando, hay gente que fácilmente dice, no, yo soy muy pendejo. A mí ni me gusta capaz en una luz y tú me estás mandando ahora que le haga el lío a un diablo. Yo recuerdo como ahora al año y algunos 2 meses. Me tomó mucho tiempo. Yo no creo que la experiencia que yo he tenido con Dios no fueron muy rápidas. Me han tomado mucha perseverancia, mucha oración. Lo mío no fue cosa de microondas. Pero yo recuerdo que al año y pico fue que yo llegué, estaba en otro lugar, en una cárcel, y conozco a un varón que tenía conocimiento, por ejemplo, de demonios y cosas así. Yo lo había visto en la Biblia, pero a mí nunca se me había manifestado un demonio. Y él me dijo, ¿y cómo está tu vida espiritual? ¿Has tenido batalla con demonios? Y yo, ¿demonios? Yo, ¿qué tú me estás hablando? Y me dice, no, nunca. Y me dice, bueno, me acuerdo yo que me dice, ponte a leer un salmo, no sé, creo que fue el Salmo 42. Me dijo, léete ese salmo y pídele a Dios como hale guerra a los demonios que puedan estarte haciendo, a que tengan atadura en tu vida o que tengan a tu familia en cautiverio. Y me dijo todas esas cosas. Y yo, como soy una persona que me gusta escuchar y recibir y todo lo llevo a oración, pues yo dije, bueno, gloria a Dios, yo le voy a orar a Dios a ver qué sucede.
Y recuerdo como ahora que esa fue la primera vez en la noche que yo empecé a tener visiones donde yo veía que estaba batallando con demonios. Empezaron a manifestarse, pero no se manifestaban, sino hasta que yo pude ver por medio de la palabra que es real nuestra lucha que tenemos, no contra carne y sangre. Mientras usted quiera vivir en Disneylandia, como en esa burbuja y en ese mundo de que no, yo estoy bien y yo no tengo guerra con nadie, hermano, él va a seguir destruyendo su vida y va a seguir haciendo estragos en contra suya y ni cuenta se va a dar porque usted no está consciente de su enemigo. Usted no sabe que no hay nada peor en la guerra que usted está tirando tiro al aire y sin saber a quién le está dando. Usted no sabe que las municiones se acaban. Imagínense usted una guerra. Tenemos guerra contra Jamaica y agarran los ejércitos de República Dominicana y los tanques de guerra y los superducanos, los aviones, eso no recuerdo si así que se llaman. Y cuando van a la guerra empiezan a tirar plomo y lo tiran al océano, ni siquiera ven la isla donde están. Gastaron todas sus municiones, algunos aviones se quedaron sin combustible y cayeron en el aire. Perecieron cientos de miles de dominicanos porque no sabía a quién le estaban tirando. No tenían conciencia, no lo veían. Nuestra lucha es contra un enemigo que es muy real, por él es espíritu, al igual que Dios es espíritu, gloria a Dios. Entonces, la guerra y resistir al pecado, a este pecado que la Biblia está hablando aquí, hay que resistirlo. Y el diablo tiene mucho que ver en eso, en mantenernos nosotros en cautiverio, mantenernos nosotros sujetos al pecado, gloria a Dios. Y nos manda que resistamos, a que usted se pare y resista al diablo, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Gloria al Señor. Pero eso sucede cuando usted empieza a abrir los ojos y a darse cuenta. Por eso, y estoy de acuerdo, que dicen la victoria más grande de Satanás sobre la humanidad es hacerle pensar a la gente que él no existe. Hacerle pensar a usted la victoria más grande que un demonio puede tener en su vida es hacerle pensar que él no existe, que él no tiene problema con usted, que usted está bien, que usted no, que no, a mí ni me tocan, en mi casa ni se manifiestan. No, nada que esto, que patatín. Gloria al Señor. Yo ayer estaba en la casa de nuestra hermana que está aquí, aparece como Yana, que es Paula, y yo fui a ungir la casa, gloria a Dios, y yo dije, salga todo el mundo, y saqué a la gente porque en el pasado yo he estado ungiendo lugares y se me han manifestado demonios, pero yo no voy a hacer que suceda una cosa así con un no creyente ahí adentro. Para la gloria de Dios, ese lugar estaba limpio, no hubo ninguna manifestación, el lugar estaba bien, gloria a Dios. Entonces lo único que hice fue pedir una bendición para la casa y sellarla para el Señor y ungirla para el Señor, santificarla para el Señor. Pero yo he ido a lugares, como le comenté, en aquel hospital, aquí mismo en mi casa, donde se manifiestan los mismos demonios que están metidos ahí. Pero la gente dice, eso es a ti porque Dios te dio un don de esto. No, la guerra es de todo el mundo. Lo que pasa es que yo sé que ellos son reales y como ellos saben que yo sé que son reales, ellos son descubiertos. Son descubiertos y como son descubiertos, entonces se manifiestan. Esa es la cuestión. Como estábamos yendo también esto de un muchacho predicando que me gustó mucho, yo no había pensado en eso. Y él dice, ¿qué fue lo primero que hicieron los filisteos cuando agarraron a Sansón? Después que él se le fue la fuerza. Yo sabía que fue lo primero que hicieron, le sacaron los ojos. Él está preguntándole a un muchacho que hace live y así como lo que yo estoy haciendo. Y dice, y ahí me gustó lo que él dice, y él dice, ¿tú sabes por qué fue que le sacaron los ojos? Porque decían, cuando le llegue la fuerza, si él no nos puede ver a nosotros, él no va a tener cómo hacernos daño. O sea, una persona que no pueda ver a su enemigo no puede hacer nada. Ahora, Sansón por dicha fue inteligente y dice que cuando Sansón murió, que mató 3,000 el día que murió, él le dijo, muchacho, mira, ponme cerca de los muros de este templo, porque estaban todos reunidos en un templo, burlándose de Sansón, burlándose del enemigo de los filisteos, burlándose de un israelita, bendito sea Dios, de alguien que fue juez de Israel por muchos años. Y dice, llévame cerca de los muros. Y cuando se acercó a los muros y le rogó a Dios que le devolviera la fuerza, aunque sea una sola vez, Dios se lo concedió, empujó los muros, se cayó el templo y murieron 3,000 de los filisteos ese solo día. Entonces, es una realidad si usted tiene los ojos cegados
Y créame, esto no es para ni meterle miedo, ni tampoco para hacerle sentir a usted, qué sé yo, no sé, que usted tiene que quedarse así o que esto es para alguna gente. Esto es para todos. Esto es para que todos nosotros podamos resistir al diablo y echar el pecado fuera de nuestra vida. Si no, no va a haber manera que nosotros podamos morir al pecado. No vamos a poder, no vamos a poder. A mí me tocó una vez un ayuno de 3 días poder sacar un demonio de mi vida, que yo no sabía que estaba ahí. Una brujería que me habían hecho y yo no lo sabía, pero lo escuchaba en mi cabeza y lo único que pensaba era que me estaba volviendo loco. Y a veces usted dice, pero ¿por qué yo tengo insomnio? ¿Por qué que yo siempre me preocupo? ¿Por qué que yo siempre tengo, no sé, pánico, ansiedad o miedo que esto? ¿Por qué que esos pensamientos llegan a mi cabeza? Entonces la realidad y lo triste es que cuando se da cuenta que eso es producido por el demonio, que son nuestros enemigos, nuestro verdadero enemigo, ahí es que tú dices, ay, ¿por qué yo no lo supe antes? Porque en vez de estar luchando o tomando pastillas, medicamentos, imagínese usted, luchando contra algo con el remedio equivocado. Que usted vaya y le diga, dame un tratamiento ahí para, qué sé yo, para la presión, y a usted le den un tratamiento para el dolor de riñones. ¿Qué usted va a hacer con eso? Usted no va a hacer nada. Le da un ataque al corazón y se muere fácilmente, porque no está tratando el mal de la manera adecuada. Entonces, así es que sucede. Así es que sucede. Cuando hay pecado en nuestra vida y cuando tenemos esa pasividad y nosotros no avanzamos en el Señor, créame que hay un diablito involucrado en eso. Siempre lo hay. Siempre lo hay. Gloria a Dios. Pero el Señor nos dio su poder, nos dio su espíritu, nos dio su autoridad. Gloria a Dios. Para echar fuera al diablo. Gloria a Dios. ¿Dónde estoy? Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. ¿Qué hora es? Ok, vamos a terminar en el 14. Porque en cuanto murió el pecado, estoy en el versículo 10 del capítulo 6. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Esa es la vida que queremos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Escucharon eso? Creo que suena por ahí. Que Dios proteja a mi vecino. Parece que están sonando, no sé si fueron tiros, tirapó por ahí atrás. Gloria a Dios. Voy a leer otra vez. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo que no reine? O sea, que el pecado puede llegar a reinar. Oiga el poder que el pecado puede tener en la vida de una persona. Por eso le digo, eso no es, hay gente, y yo lo veo, lo vi esta tarde, hay gente que tienen pecado en su vida y lo triste que se sienten que ellos son los que tienen el control. Como yo decía cuando yo era un alcohólico, Franklin, pero tú siempre estás bebiendo. No, yo dejo de beber cuando quiera, pero tenía 15 años bebiendo y no paraba de beber. ¿Qué control tenía yo? No, supuestamente yo paraba, no, 15 años no, yo no bebé tanto. Yo empecé a beber como a los 13 hasta los 25, duré como algunos 13 años de alcohólico, 13, 12 años. Bebiendo todos los fines de semana y algún punto en algunos tiempos de mi vida hasta diario. Oiga, muchacho joven. Pero yo dejo de beber cuando quiera. Frank, ¿tú sí bebes? No, muchacho, a cada rato yo voy a parar el alcohol por un tiempo. Lo que pasa es que a mí me gusta, tú sabes, dame unos traguitos. Pero si a mí me decían que eso me dominaba a mí, yo peleaba fácilmente. Mira, imagínese que venga una persona conocedora de las cosas espirituales y me diga, mira, ese pecado está reinando en tu vida. No, ¿cómo que está reinando en mi vida? Tú estás volviéndote loco. El que reina soy yo tengo el control, yo soy el que decido si bebo o no bebo.
No, aquí está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si el pecado puede, y nosotros sabemos lo que un rey, que es un rey, quien reina, quien tiene el control, el que manda, gloria a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por eso es que vuelven y caen o continúan haciéndolo. Continúan ahí en el alcohol o continúan en el cigarrillo o continúan de mentiroso o robando o haciendo toda clase de males o con malos pensamientos. Gloria a Dios. Sí, me dice Mabel. Gloria al Señor. Ya estamos acabando. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, alabado sea el nombre del Señor, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe lo duro que me daba Dios cuando yo empecé a batallar y me di cuenta que mi cuerpo completo, todos los miembros, todo lo que es mi cuerpo le pertenecía a Dios y que yo no lo podía poner como un instrumento para la iniquidad o para complacer la carne o seguir los deseos de la carne o la concupiscencia? Y yo estaba batallando con lo que era la masturbación en ese tiempo, lo duro que Dios me daba con ese pasaje. Yo lloraba cuando yo leía eso. Y yo empezaba a ayunar. Óigame, yo en mi vida no he batallado tanto. Ya batallé, ya hace tiempo, hace años que el Señor me libró de eso. Pero yo nunca había tenido una batalla tan grande. Yo duré años batallando y yo lloraba. Y ya yo pensaba que estaba limpio y que no iba a suceder. Y de repente era como que había algo vivo dentro de mí que me hacía hacerlo. Y yo llorando y así no, yo no quiero y no me podía controlar. Vivo dentro de mí. Oiga, esto es real. Y dice la palabra que no podemos prestar ninguno de nuestros miembros como instrumento para la injusticia o para la iniquidad, sino que debemos de estar como vivos de entre los muertos. Y si hablamos de vida, hablamos de la vida de Dios. Nuestro instrumento, nuestra boca, nuestra mano, nuestros pies, todo lo que somos nosotros como un instrumento de justicia para Dios. Años. Y yo no le digo a ustedes que yo era como muchas personas que yo digo que todavía no han conocido al Señor, que dicen, ay, sí, Dios me va a librar de esto. Porque eso no fue lo que yo viví. Eso no fue lo que yo conocí. Y si algo yo hablo, predico y creo del Evangelio, lo que yo he vivido, no lo que me han contado. Lo que me han contado, yo escucho los testimonios, gloria a Dios, y me edifico a través de lo que puede edificarme, y lo que no me edifique, pues lo desecho. Pero yo sé lo que yo viví, y lo que yo he vivido en el Señor es que cuando hay un pecado, usted se calla la boca y entiende que tiene que dejarlo y punto. Y no está, y que no, porque qué tiempo, y usted se siente mal, y usted sabe que está mal, y usted sabe que tiene que dejarlo, y usted quizás se pueda hacer loco y puede tratar de que no, que esto, pero usted sabe que está mal. Usted sabe que está mal. Usted lo sabe y tiene que saberlo. Y si no lo practica y no se da cuenta y no se siente mal, hay problemas. Hay problemas serios. 13 y 14, acabamos ahí. Yo acabo de leer el 13, pero lo voy a leer otra vez. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, si son y 31, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Especialmente esa boca. Esa boca, dice que hay palabras que son como golpe de espada. O sea, hay veces que usted suelta cosas por esa boca, que usted ni se imagina el daño que le causa a una persona. Y esto es un instrumento que debe ser utilizado para bendición. Por eso dice la palabra que el que aprende a refrenar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. O sea, cuando está hablando de miembro aquí, yo le puse el ejemplo de con lo que yo batallé mis primeros años de cristiano. Pero esta boca son de las cosas que a veces le toman más
le toma más tiempo y la persona coge malucha y no se da cuenta cómo ofende y cómo dice cosas y cómo hace comentarios que no sabe que ofenden a las personas. Bendito sea Dios. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que su batalla, mi batalla, la batalla de todo el que quiera dejar a un lado el pecado y morir a lo que no agrada a Dios y vivir para la justicia de Dios, tiene un final feliz. Su batalla, nuestra batalla, gloria al Señor, acabará en victoria. ¿Por qué? Porque no se va a enseñorear de nosotros. No se puede enseñorear si estamos bajo la gracia. Porque cuando la gracia de Cristo viene a nosotros, pues nos da la fortaleza en el espíritu, la voluntad de nosotros poder hacer lo que agrada a Dios. Cuando nuestra voluntad está vendida al pecado, por más que usted quiera, su voluntad se inclina al mal. Es como, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Quiero conectarme a Instagram un rato o quiero leer la palabra? ¿Quién controla su voluntad? Si es Dios y la gracia de Dios, usted va a decir, yo no estoy en Instagram ahora mismo, no estoy en estar viviendo vida ajena. Déjame yo mejor ponerme a estudiar la palabra de Dios. Déjame yo mejor ponerme a hacer esto. O en vez de estar viendo un capítulo de la serie o una novela, déjame yo mejor ponerme a escuchar una prédica. Déjame ponerme a estar de rodillas orando al Señor o consumiendo la noticia, lo que sea. No es malo la noticia. Y siempre he dicho, no es malo lo que nosotros veamos, el contenido que tenga. Si el contenido lo edifica, gloria a Dios, vea lo que sea. Ahora, si el contenido de lo que usted ve no le edifica, usted se está contaminando su corazón. Usted está constritando el Espíritu Santo con el cual usted fue sellado si usted conoce a Jesucristo. Entonces eso no es conveniente. Si usted no lo quiere cerca de usted. Pero la voluntad, la gracia, la voluntad, por eso es que dice que Dios pone en nosotros, ¿quién completa el versículo? Pone tanto el querer como el hacer. Eso se por su buena voluntad. Porque Dios es el que crea en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso tiene que ver, valga la redundancia, con la voluntad. Que usted tenga la voluntad, el poder interno del Espíritu, que pueda usted decidir obedecer a Dios. Es una decisión, porque siempre va a estar la vida y la muerte. Van a estar ahí. Ahora, cuando el diablo sabe que usted es un hombre o una mujer de Dios que conoce el camino de vida, él a veces lo deja tranquilo por un rato. Usted sabe que Jesucristo dice la palabra que fue tentado en el desierto. Y sabe que después de las 3 tentaciones, dice que se apartó de él Satanás por un tiempo. O sea, lo va a soltar por un tiempo, va a decir, déjame yo dar una vuelta a ver si el muchacho se me descuida un poco. Porque usted sabe cuál es su estrategia, gloria a Dios. Le voy a contar algo. Y esto es fresco, bendito sea Dios. ¿Usted cree que Satanás sí sabe que usted se está dando cuenta que usted está siendo atacado fuertemente por él? ¿Él va a arreciar mal ataque? No. Está loco. Es como también decía el muchacho que estábamos escuchando. Dice, si los demonios andaran dejándose ver de todo el mundo se arrepintiera. Imagínate que una gente ve un caballo con cara de sapo y con alas y dice, no, ¿por qué es esto? Se arrepiente todo el mundo. Pero entonces usted cree que si usted está siendo atacado y Satanás lo va a presionar tanto que usted sepa que es el que lo tiene presionado, ¿qué usted cree que va a pasar? Usted se va a llenar de Dios y él no quiere eso. Usted se va a llenar más. Usted va a decir, no, pero esto es Satanás que me está atacando. Déjame yo buscar y comerme la Biblia y déjame leer, déjame ayunar y déjame hacer esto. No, él no va a hacer eso. Él va a venir, le va a tentar, le va a soltar su pata voladora o le va a tirar su dardo de fuego a ver cómo usted está. Y si usted se dio, ¡pam! Cayó. Lo tiré, lo adormecí. Bendito sea Dios. Agarró la Biblia, déjame dormirlo. Pam, 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 y cae el sueño. Pero si usted sabe que es Satanás que le está dando ese sueño todos los días, ¿qué usted hace? Se para, mira, Satanás, va para afuera, te reprendo en el nombre de Jesús. ¡Fu! Y se lava la cara, hace lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios.
Cuando digo que es fresco, cuando utilizo ese término, lo digo que Dios me lo está revelando ahora mismo. Es claro que lo estoy viendo, gloria a Dios. Eso es así, gloria a Dios. Así es que Él hace la cosa. Lo hace porque hace tal cual hizo como Cristo. Vino, lo tentó. Ven, dile a la piedra que se convierta en pan. No, ven, pótrate delante de mí. No, mira, tírate del pináculo, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. No, no, Cristo está, y dice que se fue y lo dejó por un tiempo. Él no se va a quedar haciéndole la guerra, no se va a quedar, porque usted va a terminar buscando más de Dios y Él no quiere eso. Entonces sus estrategias son muy sutiles y lo hace de una manera donde usted se ha bombardeado, se ha atacado por un momento, pero que usted no perciba que está siendo atacado por Él. Así que yo espero, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, que usted empiece a reconocer quién es su enemigo y le pida a Dios, así como en aquel día, a mí me dijeron lo que yo le estoy diciendo ahora, y yo fui en oración y oré el Salmo 42, lo pueden leer, yo no sé por qué yo leí ese Salmo en aquel, yo ni sé lo que dice el Salmo 42, para serle sincero, pero empecé a orar, le dije, Señor, este hermano, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un hermano, él era millonario. Él estaba preso por, qué sé yo, eso es lo que le dicen los delitos de cuello blanco, cosa de la bolsa de valores. Yo no sé qué fue lo que él hizo el hombre. Yo me acuerdo que él fue que me dijo que yo tenía que pedirle confirmación a Dios si Mabel iba a ser mi esposa. Y lástima que perdí el número de él, porque me dijo, si te casas con ella, yo te voy a regalar el crucero para donde tú quieras en el mundo. Pero perdí el número de él. El Señor ya me va a dar mi crucero, gloria a Dios. Pero ese hermano cuando me dijo eso, óigame, yo lo que hice fue meditar. Y esto está en la Biblia. La Biblia habla, Jesucristo andaba echando demonios en todos los lugares donde iba y Satanás lo andaba tentando. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Usted cree que la única tentación que él recibió fue en esas 3 tentaciones en el desierto? No. Dice que fue tentado en todo. O sea, toda tentación, todo pecado, todo lo que usted puede imaginarse, por todo Jesucristo pasó. Pero fue sin pecado, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro que él tenía el discernimiento para saber cuándo era atacado por el diablo y sabía cómo responder, cómo defenderse, cómo resistir ese ataque. Y eso es lo que necesitamos aprender para nosotros poder estar muerto al pecado. Yo no estoy leyendo esto como un libro de historia. Yo no le estoy leyendo esto porque usted diga, yo sé lo que dice ahí. Yo estoy leyendo esto para que nosotros vivamos esta palabra. Para que eso que dice y muerto al pecado, usted pueda, quizás si se lo enseña a alguien o lo comenta o lo testifica, usted diga, gloria a Dios, yo estoy muerto al pecado. ¿Y qué tú estás hablando? Ven que te explico. Y le explica. Y le puede decir cómo usted resistió el pecado y lo sacó de su vida y no se enseñorea en su vida. Y usted ya no está siendo llevado a la voluntad de hacer lo malo, sino que Dios pone en usted el poder como el querer por su buena voluntad. Y cuando usted va a tomar decisiones, usted se inclina a la voluntad de Dios. Y usted dice, no, lo que me conviene es esto. Esto es lo que Dios me dice y esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que yo voy a hacer. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a orar. Pasamos a la pregunta si hay. Y si no, pues nos acostamos. Gloria al Señor. Padre amado Dios, Señor Todopoderoso, gracias mi Dios, gracias mi Padre, por la dicha de haber compartido tu palabra en esta noche, Señor. Toda la gloria y la honra te la doy a ti, Jesús de Nazaret, por ser mi Señor, por ser quien envió el Espíritu Santo a mi vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por el entendimiento de tu palabra y poder articularla, predicarla, enseñarla. Lo hago para tu gloria y para tu honra. Ahora le pido al Dios que da crecimiento a las plantas, al Dios que hace que los cabellos crezcan. Le pido que así como se ha plantado la palabra en este momento, Dios, que tú le des crecimiento en los corazones y en la vida de mis hermanos, Señor. Hemos tratado un tema muy importante, Señor, y es que debemos de estar muertos al pecado. Padre, un tema muy importante, Señor. Por eso yo pido, Señor, que tú le des a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, Señor, todo el que escuche, si son amigos, porque se arrepienten y vengan a ti, que es lo más importante, que vengan huyendo, Dios, porque no sabemos el día que Cristo va a venir y viene como ladrón en la noche y debemos de estar preparados.
Pero si ya te conocen, Señor, y de alguna manera hay pecados que aún están vivos en su vida, Padre, que tú le des, Señor, Padre, que tú le des la libertad en Cristo Jesús, que tú pongas en ello tu buena voluntad, que tú le ayudes, Señor, a resistir al diablo en el poder de tu santo nombre, Jesús, para que echen fuera el diablo de su vida, para que echen fuera cualquier pecado, Señor, para que puedan, Padre, batallar por sí mismo y por su familia y por su casa, Señor, para que puedan ser limpios, para que puedan, como Cristo resucitó a una vida nueva, ellos también puedan vivir una vida nueva delante de ti, sin pecado, Señor, agradándote en todo. Padre, dale esa libertad a mis hermanos, Señor, porque la necesitan para poder ver tu mano obrando a favor de ellos en todo momento, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, la cual también todo lo que estoy pidiendo por ellos, lo pido por mí, Dios, porque también necesito en gran manera de ti para poder mantenerme viviendo de una manera agradable. Y si hay algo que no te agrade, Dios, de mí o de mis hermanos, Señor, quítalo, Dios, en el nombre de Jesús. Te amo, Dios, y te doy toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada libro de tu palabra, cada enseñanza, cada versículo, Dios mío, cada hasta los puntos que hay en la Biblia, las comas, todo, Dios, lo que tú tienes ahí, Señor, es de bendición. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesus reigns. Gloria a Dios.